El mundo se quedó en silencio, y por un instante el tiempo se detuvo. Caía del tercer piso, pero antes de sentir el impacto, vi algo que jamás olvidaré. Vi a mi padre abrazándome por primera vez, vi a mi madre cepillándome el pelo antes de ir a la escuela en Bay, a mi abuela enseñándome a rezar. Mi infancia transcurrió como una película, escena a escena, como si Dios me mostrara que, antes del final, quería recordarme de dónde venía. ¿Y saben qué es lo más extraño? No sentí miedo, tan solo paz, una paz inexplicable, porque en ese segundo lo entendí todo. Entendí quién era Anne y lo que aún me quedaba por hacer. Amé y amo Lourdes. Tengo 73 años y he vivido muchas cosas en esta vida, pero nada, absolutamente nada, me preparó para el día en que caí desde el tercer piso. Si alguien me hubiera dicho hace un año que estaría aquí contando esta historia, mirándote a los ojos, aunque sea a través de una pantalla, no lo habría creído, porque yo, Lourdes, la abuela de ojos cansados y manos llenas de cicatrices, estuve a punto de morir, pero no fue la muerte lo que me asustó, fue lo que vi justo antes de tocar el suelo. He vivido toda mi vida en un pequeño pueblo cerca de Zaragoza. No tengo grandes lujos, nunca los necesité, mi felicidad siempre se midió por otras cosas. El olor del pan tostado por la mañana, el sonido de los pájaros al despertar, las visitas de mis nietos los domingos, y el viejo álbum de fotos que guardo en la cómoda del dormitorio. Pero hay días en los que la vida, sin pedir permiso, te agarra por el brazo y te arrastra hacia lo inexplicable. Eso fue lo que me pasó aquella tarde de otoño. Mi hija me había invitado a pasar unos días en su piso, en la ciudad. Yo no suelo salir mucho, pero me insistió. Mamá, te vendrá bien cambiar de aire, me dijo. Except, el tercer piso tenía una pequeña terraza, y yo pasaba las tardes ahí, regando las macetas y mirando cómo el sol se escondía detrás de los tejados. Todo parecía en calma normal hasta que no lo fue. Recuerdo claramente ese instante, como si estuviera grabado en mi piel. Salí a la terraza con una regadera en la mano. Había una planta de lavanda que estaba un poco caída, y me incliné para acomodarla. Lo siguiente fue un desequilibrio, un mal paso. El pie resbaló, no hubo barandilla que me salvara. Y de pronto, el vacío. Dicen que en los accidentes todo pasa en segundos, pero yo te juro que fueron minutos, en largos, en eternos. Fue como si el tiempo se partiera en dos, como si el mundo entero se callara solo para que yo pudiera escucharme. Caía y al mismo tiempo no, porque fue entonces cuando ocurrió lo que todavía me cuesta explicar, Anne. Pero antes de contarte eso, necesito que entiendas algo. Durante toda mi vida fui una mujer de fe, pero también de dudas. Crecí rezando el rosario con mi abuela, yendo a misa los domingos, pero también cuestionando muchas cosas. El dolor, la pérdida, el silencio de Dios en momentos duros. Yo no era una santa, ni pretendía serlo, solo era una mujer normal intentando entender este mundo, hasta que el mundo me soltó, Anne, literalmente, y en esa caída, en ese breve y eterno vuelo hacia el suelo, lo vi, Anne, cuando lo sentí, cuando comprendí que hay algo más, mucho más. Anne, no me adelanté a contarte lo que vi, porque no quiero que creas que esto es una historia fantástica. No lo es, es real. Anne, yo estuve ahí, yo caí. Anne, yo viví lo que estoy a punto de compartir contigo, y lo hago con respeto, y con la esperanza de que tal vez, al escuchar, recuerdes algo que llevas guardado muy dentro. A la gente piensa que la vida es una línea recta, que nacemos, crecemos, trabajamos, envejecemos y morimos, pero no. A la vida es un círculo, un espejo que te devuelve a tu origen cuando menos lo esperas. Y ese espejo me alcanzó en el aire. Si te emociona esta historia y quieres seguir escuchando lo que vi durante aquella caída, suscríbete. Lo que viene te tocará el alma. No sé por qué, pero ese día me desperté con una sensación rara en el pecho, como si algo me estuviera esperando. No era miedo, era más bien como una nostalgia anticipada, un silencio distinto,
como cuando sabes que algo va a pasar, pero no sabes el qué. Mi hija se había ido temprano al trabajo y me dejó el desayuno servido en la mesa. Café con leche y tostadas con mermelada, de melocotón, como a mí me gusta. La casa estaba tranquila, solo se escuchaba el tic-tac del reloj colgado en la cocina y los pasos suaves del vecino de arriba, que siempre camina como si flotara, después de desayunar. Me senté en el sofá con mi tejido. Estoy haciendo una manta para mi nieta más pequeña, Rosa Y Blanca. Cada punto es un recuerdo, cada hebra, una caricia. Y mientras tejía, sentí ese impulso de salir a la terraza. No sé por qué, ni siquiera hacía sol. El cielo estaba cubierto, como a punto de llover, pero el aire fresco me llamaba a tal vez era una necesidad de respirar o de reencontrarme con algo que no sabía que había perdido. Cogí la regadera, como hacía cada mañana desde que llegué. Había un par de macetas que necesitaban agua. Una en particular, la lavanda, se veía algo caída. Me incliné. Ese fue el momento exacto, el instante en el que el mundo cambió. La baldosa estaba mojada, probablemente por el rocío de la noche. Y mi zapato, viejo como yo, no agarró bien. Sentí como mi pie derecho se deslizaba. Intenté agarrarme del marco de la puerta. Lo juro por mis nietos, lo intenté, pero el cuerpo ya no respondía como antes. El equilibrio me traicionó. Y en menos de un segundo ya no estaba en la terraza. La sensación de caer no se parece a nada. Es como si el alma se soltara del cuerpo antes de tiempo. No hay tiempo para gritar. No hay palabras, solo un viento en los oídos, una presión en el pecho y una certeza. Esto es real, estoy cayendo. Todo ocurrió tan rápido y al mismo tiempo tan lento, porque mientras mi cuerpo descendía hacia el asfalto, mi mente se abría como si una ventana se rompiera dentro de mí, y de repente, todo lo que era, todo lo que había sido, comenzara a desbordarse. Pero antes de contarte lo que vi, quiero detenerme aquí en este punto, en este segundo que separa la vida de la muerte, porque fue en ese segundo donde entendí que no tenemos el control a ninguno. Pensamos que lo manejamos todo en horarios, planes, ahorros, enfermedades, pero basta una baldosa mojada y un zapato viejo para que todo cambie, para que todo se caiga literalmente. Yo caía las manos al aire, el corazón como un tambor, las lágrimas que no tuve tiempo de llorar, y una pregunta que retumbaba en mí, como un eco: ¿esto es el final? No, no lo era. Fue el principio de algo que jamás podré explicar del todo, algo que solo quienes han estado tan cerca del otro lado entienden, porque antes de golpear el suelo, vi algo en seis todo y es eso, lo que quiero contarte, pero tienes que prometerme algo. No cierres tu corazón, no pongas barreras. Yo no estoy aquí para convencerte de nada, solo para contarte mi verdad. Y si mi verdad te recuerda la tuya, entonces ya habrá valido la pena esta caída. Dicen que cuando estás a punto de morir, ves pasar tu vida en un segundo. Pero eso no fue lo que me pasó. No fue un segundo. Fue como si Dios mismo hubiera puesto su mano sobre el tiempo y lo hubiera detenido solo para mí. Mi cuerpo seguía cayendo, sí, pero ya no sentía el viento en la cara, ya no escuchaba los coches pasando, ni los gritos lejanos de la calle. Nada, solo un silencio profundo, un silencio lleno de algo sagrado, como cuando entras en una iglesia vacía y sientes que no estás sola. Fue entonces cuando me di cuenta, el tiempo ya no existía. No era una sensación física, era algo dentro de mí, como si el alma saliera un poquito del cuerpo y observara desde arriba, pero no era una muerte completa. Era una pausa, una suspensión divina, como si el universo entero se hubiera inclinado para mostrarme algo, y lo que vi fue mi infancia, no como un recuerdo difuso, no como una fotografía vieja. Lo vi con los colores vivos, con los sonidos, con los olores, como si estuviera ahí, de nuevo, como si nunca me hubiera ido. Vi el patio de tierra de la casa de mis abuelos, en Teruel. Vi a mi madre colgando la ropa blanca en el alambre mientras tarareaba una canción que yo había olvidado por completo. Y al escucharla,
Lloré. Recordé porque aún estaba en mí vi a mi padre llegar en bicicleta, con las manos sucias de trabajar la tierra y una sonrisa cansada, pero feliz. Porque yo corrí hacia él gritando, «Papá». Vi a mi hermana Mayo enseñándome a atar los cordones de los zapatos, y sentí sus dedos torpes, sus risas. Todo era tan real, tan perfecto, que dolía y en medio de esa visión, comprendí algo: a mi vida no se había ido. No se había perdido, cada momento seguía existiendo, en algún lugar invisible, esperando ser recordado, esperando ser honrado. Aquello no era solo una visión, era un regalo. Dios, sí, lo llamo así, porque no encuentro otra palabra, me estaba regalando mi propia historia. Me estaba diciendo antes de tocar el suelo: Lourdes, recuerda quién eres, de dónde vienes, qué te hizo ser tú. Y entonces entendí por qué el tiempo se había detenido, porque antes de que mi cuerpo se quebrara contra el asfalto, él quería reconstruirme desde dentro, desde el alma. En esa suspensión me sentí ligera, como si la gravedad ya no tuviera poder sobre mí, como si flotara en un lugar entre la vida y la eternidad. Y allí, en ese no tiempo, en ese paréntesis inexplicable, encontré paz, una paz que jamás sentí en este mundo, ni siquiera en los mejores días de mi vida. Era como si el universo entero respirara conmigo, como si el amor que siempre busqué estuviera allí, envolviéndome por completo, y no vi luces blancas, no escuché voces celestiales, no vi ángeles bajando del cielo, vi algo más sutil, más humano. Vi mi historia, y eso, para mí, fue milagro suficiente. Cuando el tiempo volvió a moverse, todo cambió, porque yo ya no era la misma. Y aún no había tocado el suelo. No era un recuerdo, no era imaginación, era mi vida, proyectada como una película, pero desde dentro. No como alguien que mira desde la butaca, sino como alguien que vuelve a vivir cada segundo con el alma desnuda. Allí, suspendida entre el cielo y el suelo, entre el cuerpo que caía y el alma que flotaba, el tiempo me envolvió en una pantalla invisible. Era como si el aire mismo me abrazara y me dijera: mira, Lourdes, mira lo que fuiste, mira lo que aún eres. Lo que vi fue el portón de hierro oxidado de la casa de mis abuelos, el chirrido que hacía al abrirse, ese sonido que tantas veces oí y luego olvidé, volvió con una claridad que me cortó la respiración. Vi a mi abuela, vestida con su delantal de flores, sentada junto al horno de leña, amasando pan, mientras me cantaba una coplilla antigua. Me vi a mí, con 4 años, descalza, llena de tierra en los pies, dándole vueltas a un molino de juguete hecho de palitos y cartona, y luego, aquella aula pequeña con bancos de madera, donde el sol entraba por la ventana y dibujaba líneas doradas sobre el suelo. Vi a la señorita Clara, con su moño recogido, señalando el mapa de España con una varita. Sentí el olor a tiza, el miedo de recitar en voz alta, la risa de mi mejor amiga cuando me equivocaba. Sentí todo, como si el corazón me transportara a cada emoción pasada, una por una, con una nitidez imposible. No era una sucesión de imágenes, era una vivencia completa, como si el alma se sumergiera en cada escena. Me vi llorando cuando murió mi perrito Lolo en mí. Vi abrazando a mi madre un día de tormenta, cuando me metí en su cama y ella me susurró que todo estaría bien, y por un instante creí que estaba viva otra vez, que podía oler su perfume de colonia nenuco, que podía sentir sus uñas largas acariciándome la frente mientras me dormía. También los momentos que había olvidado, cosas tan pequeñas que no cabían en la memoria cotidiana, como cuando me escondí detrás de un rosal para no ir al médico, o cuando gané una carrera improvisada en la calle de tierra y mi padre me levantó en brazos como si hubiera ganado una medalla olímpica, y entonces comprendían: eso era la vida, no los grandes acontecimientos, no los títulos, ni las cuentas del banco, ni las decisiones trascendentales. La vida verdadera estaba en los detalles, en lo que no fotografiamos, en lo que no se publica, en lo que pasa desapercibido en el filme de mi vida. No era una historia perfecta. También vi mis errores, las veces que mentí, que grité, que herí
a quienes amaba sin querer hacerlo. Why no me judge? Ni fui juzgada, tan solo los vi y los entendí. Y por primera vez los abracé como parte de mi camino. Había escenas tristes también. La muerte de mi padre, cuando tenía 17 años, me vi con el vestido negro, sentada en el borde de la cama, apretando su pañuelo entre mis manos. Sentí ese dolor otra vez, pero sin desesperación, porque había amor incluso en ese dolor, amor puro, del que no se olvida. Era como si alguien, desde lo alto, me estuviera diciendo, a nada fue en vano, Nata, se perdió, todo esto eres tú, Lourdes, y todo esto vale. Y así, mientras mi cuerpo seguía cayendo, mi alma recorría 73 años de existencia, no desde el miedo, no desde el adiós, sino desde el entendimiento, desde la gratitud, desde esa paz que solo llega cuando sabes que todo, absolutamente todo, tuvo un propósito. And maybe, también joven, con 20 años, con mi pelo largo suelto, por primera vez, corriendo por la playa de San Sebastián con mis amigas, gritando al viento. Me vi enamorada, sentada en una estación de tren, esperando a ese chico, que luego sería el padre de mis hijos. Vi nuestro primer beso, nuestro primer adiós, nuestra reconciliación. Era la película más hermosa que alguien podía haber hecho. Y no la hizo ningún director famoso, la hizo la vida, la hizo Diosa. La hice yo, sin saberlo, paso a paso, lágrima a lágrima, abrazo, abrazo. Aun cuando terminé de verla, no sentí miedo, sentí plenitud. Sentí que había vivido, que había amado, que había sido amada. Y eso ya era suficiente. He vivido muchos estados en mi vida. Miedo, alegría, tristeza, rabia. Pero nada se parece a lo que sentí mientras caía y mi alma revivía mi pasado. Era una emoción que no tiene nombre. Una mezcla entre la ternura más profunda y una paz que te inunda hasta los huesos. Mientras aquel filme invisible se proyectaba dentro de mí, mi cuerpo seguía descendiendo por el aire, pero ya no lo sentía. Era como si estuviera dentro de una burbuja. Todo era suave, todo era silencioso, ni el viento me rozaba, ni el miedo me alcanzaba. A lo más extraño fue eso. No sentí terror. Yo, que he tenido miedo tantas veces, por cosas tan pequeñas, no tuve miedo al caer del tercer piso. Lo que sentí fue otra cosa, algo mucho más profundo. Fue como si el tiempo me acariciara, como si las emociones no llegaran como un torrente, sino como olas suaves que me envolvían una a una. Primero vino esa ternura de cuando eras niño y te escondías detrás de las piernas de tu madre. Esa ternura que a veces se nos pierde de adultos porque el mundo nos hace duros sin querer. Después vino la nostalgia, pero no la triste, no esa que duele. Era una nostalgia luminosa, de las que te recuerdan que lo vivido sigue vivo, que lo que fue amor aún lo es, aunque hayan pasado décadas. Vi mi niñez, sí, pero no con llanto, la vi con sonrisa, con gratitud. Y luego vino una emoción que me cuesta explicar. No era solo paz, era algo más. Era como si todo lo roto dentro de mí, todas las heridas que nunca cerraron del todo, todos los te quiero que nunca dije, todos los abrazos que no supe dar a tiempo, se estuviera reparando, como si una luz invisible pasara por dentro de mí y me cosiera el alma con hilos de oro. ¿Sabes lo que sentí? Sentí que estaba a salvo, a pesar de estar cayendo desde un edificio, a pesar de que mis huesos deberían haberse quebrado ya. Sentí que alguien, algo, me sostenía no con manos, sino con una presencia, una energía que no puedo nombrar pero que era real, tan real como estas palabras que ahora te digo. Y ahí comprendí otra cosa. A muchas veces vivimos como si estuviéramos cayendo, pero no nos damos cuenta de que, incluso en la caída, hay algo que nos sostiene. A veces es la fe, a veces es el recuerdo de alguien que nos amó, a veces es Dios. Cada uno lo llama como quiere. Yo lo llamé presencia, una presencia que lo llenaba todo. Y fue en medio de esa suspensión, de esa emoción, que sentí la compasión más grande hacia mí misma, sí. Y amé, perdoné, me perdoné por todo lo que hice mal, por todo lo que no hice, por las veces que fui dura conmigo, por los días en que no me valoré. Me abracé,
por dentro. Me dije en Lourdes, hiciste lo mejor que pudiste, y eso basta. Fue ahí donde comencé a llorar, no con lágrimas físicas, porque no sé si mi cuerpo lloraba mientras caía, pero sí lloré en el alma, en llanto tibio, de esos que no duelen, que limpian, que curanan. Y entonces sentí una certeza, como si alguien me susurrara, sin palabras: no es el final, Lourdes. Esto no es para destruirte, es para mostrarme que no estamos solos, que la vida vale incluso en los segundos más oscuros, que cada emoción, cada caricia, cada error y cada paso, todo es parte del viaje, y mientras más profundo era el sentir, más liviano me volvía. Ya no era una mujer de 73 años cayendo desde una terraza. Era una niña, una madre, una abuela, una alma eterna que por un momento recordaba quién era en realidad. No había desesperación, no había angustia, solo había luz, una luz suave, sin forma, sin color, que no cegaba, pero lo iluminaba todo por dentro. Las emociones eran vivas, se entrelazaban entre sí, como si tejieran una manta invisible para envolverme. Y yo me dejaba envolver, porque por primera vez en mi vida me sentía completamente amada, sin condición, sin exigencia, sin tener que ser fuerte, solo amada, en ese instante, suspendido, mientras mi cuerpo descendía hacia el suelo y mi alma flotaba entre recuerdos. Algo dentro de mí se abrió como nunca antes. No era solo mi mente recordando, era algo más profundo, una conexión con lo divino que nunca había sentido con tanta intensidad. A lo largo de mi vida, siempre fui una mujer creyente, aunque con dudas. Crecí en un hogar donde la fe era parte del día a día, a la misa dominical, el rezo del rosario, la Virgen de Pilar, siempre presente en el altar de casa. Pero también crecí con preguntas, con ese sentimiento humano de querer respuestas claras. Para lo inexplicable, la fe para mí no era un blindaje, sino un camino lleno de luces y sombras. Sin embargo, durante esa caída, en esa suspensión, que parecía eterna, sentí la presencia de algo mucho más grande que yo. No vi imágenes religiosas tradicionales, no tuve una visión espectacular, no bajaron ángeles, ni escuché música celestial. Lo que sentí fue una certeza profunda, una energía tan pura que trascendía el miedo, la lógica y el tiempo mismo. Sentí que Dios, o como quieras llamarlo, me estaba abrazando, una presencia cálida, invisible, pero tan palpable que parecía sostenerme en el aire. Era una mano suave que me decía: no temas, Lourdes, estoy contigo. Y no era una voz, sino una sensación en el pecho, en el corazón, que me llenó de calma y confianza. Durante años había buscado respuestas en libros, en la iglesia, en conversaciones con amigos y en silencios propios, pero nunca había sentido esta paz que ahora me invadía. Era como si mi alma se estuviera reconectando con su fuente original, con esa chispa divina que todos llevamos dentro. En ese momento, entendí que la espiritualidad no es solo para momentos de alegría o de rituales religiosos, es también para cuando el mundo se rompe y no sabes a dónde agarrarte. Es para cuando la oscuridad amenaza con tragarte y necesitas una luz que no se apague. La fe, sentí, no es solo creer en algo externo, es una experiencia interior. Es sentir que no estás solo, aunque todo a tu alrededor te diga lo contrario. Y yo sentí eso con una claridad que nunca antes tuve. También comprendí que esta experiencia no era solo para mí, era para compartirla, para que otros sepan que, incluso en los momentos más difíciles, hay una fuerza que nos sostiene, que el amor divino no abandona, ni cuando caemos, ni cuando dudamos, ni cuando estamos al borde. En esta percepción me transformó. No solo sobreviví a la caída física, sino que renací espiritualmente. Me sentí más fuerte, más llena de esperanza, más conectada con todo lo que es y será. Y hoy, cada vez que rezo, no pido milagros, pido solamente sentir esa presencia que me acompañó en mi caída, esa presencia que me mostró que la vida, aunque a veces parezca frágil, es un regalo eterno. Después de aquella caída, cuando por fin mi cuerpo tocó el suelo, todo cambió. Pero no
como esperaba. No hubo dolor insoportable, ni fracturas graves, ni el final que todos pensaban que tendría. Hubo un milagro, uno que todavía me cuesta creer. Recuerdo el instante exacto en que mi cuerpo chocó contra el pavimento. Fue un golpe seco, fuerte, pero no me dejó inconsciente. Me sentí aturdida, sí, pero extrañamente entera. Los paramédicos llegaron rápido, y en sus caras vi la sorpresa, porque la mujer que estaba en aquel suelo, con 73 años, que había caído desde el tercer piso, estaba viva. Más que viva, estaba bien. Los médicos hablaban en susurros. Decían que era imposible, que no podía ser, que alguien que cae desde esa altura debería salir con huesos rotos, traumatismos severos, tal vez sin vida, pero yo no tenía nada de eso. Solo algunos golpes y rasguños. Cuando desperté en el hospital, mi hija estaba a mi lado, llorando y abrazando. Me dijo: mamá, no entiendo cómo estás aquí, cómo puedes estar bien. Y yo solo pude sonreír, con el corazón lleno de gratitud. No fue solo suerte, le dije, fue un milagro. Dios me sostuvo, me mostró mi vida, y me sostuvo hasta el final. Los médicos me hicieron radiografías, tomografías, exámenes que confirmaron lo que parecía un imposible. No había fracturas, ni hemorragias internas, ni daños que pusieran en peligro mi vida. Me llamaron un caso único. Why? Hizo pensar mucho. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí, que me había salvado de aquella caída que podría haber sido fatal? La respuesta no estaba en la ciencia, no en la medicina, sino en algo que solo el corazón entiende, a la fe y el amor aquel día. Me di cuenta que no solo mi cuerpo había resistido, sino que mi alma también, porque mientras caía, mientras veía mi infancia y sentía la paz que no sabía que existía, algo me sostenía, algo que nadie puede ver, pero que todos podemos sentir. Si estamos abiertos a ello, la experiencia no solo salvó mi vida física, sino que abrió una puerta en mi interior. Desde entonces, cada día es un regalo. Cada mañana en que despierto, siento que Dios me dio una segunda oportunidad. Una oportunidad para amar más, para perdonar, para vivir con más intención y menos miedo. A mi familia sigue maravillada. No entienden del todo lo que viví, pero respetan mi cambio. Mi hija, mis nietos, me ven diferente, más tranquila, más fuerte, más llena de luz. Y eso me hace feliz. He aprendido que los milagros no siempre vienen envueltos en grandes señales o eventos espectaculares. A veces son pequeños, silenciosos, como el hecho de despertar una mañana sin dolor después de una caída que podría haber sido fatal. Ese es mi milagro, mi testimonio. Por eso aquí estoy, contándote esto, porque sé que hay personas que necesitan escuchar que no están solas, que incluso en los momentos más oscuros puede haber una mano invisible que nos sostiene, un amor que nunca nos abandona. No sé qué me deparará el futuro, nadie lo sabe, pero sí sé una cosa, este milagro cambió mi vida para siempre, y cada día agradezco haber recibido esta segunda oportunidad para contar esta historia y compartir la esperanza en sí. Esta historia te conmueve. Suscríbete y acompáñame para descubrir juntos el poder de la fe y la esperanza en medio de la adversidad. Cuando desperté en el hospital, la primera cara que vi fue la de mi hija. Ana, sus ojos estaban llenos de lágrimas, y su abrazo fue tan fuerte que sentí cada latido de su corazón. En ese momento, entendí que mi caída no solo había cambiado mi vida, sino también la de toda mi familia. Hannah siempre ha sido mi pilar. Mi Haya Mayer, fuerte y decidida, pero también con un corazón enorme. Recuerdo cómo llegó corriendo al hospital, sin importarle nada más que estar a mi lado. Sus manos temblaban mientras me sujetaba la mano, y su voz se quebraba al hablarme. Mamá, no puedo creer que estés aquí, viva. Mis nietos, pequeños y grandes, también sintieron el impacto de aquel accidente. Para ellos, la abuela siempre había sido un símbolo de seguridad y amor. Pero vernos en un hospital con médicos alrededor y máquinas pitando fue aterrador. Las llamadas, los mensajes, las visitas, la familia entera se unió en una fuerza que yo nunca antes había visto. No hubo momentos de miedo, claro, dudas, oraciones desesperadas
y silencios pesados, pero también momentos de esperanza y fe, porque cada día que pasaba y yo mejoraba, la alegría crecía en sus ojos. Me decían que era un milagro, y yo les decía que era el amor de Dios que nos sostenía. Nana me confesó después que en los primeros momentos pensó que iba a perderme, que en su corazón ya se estaba preparando para el adiós. Pero mi recuperación, lenta pero constante, les dio fuerzas para creer que todo iba a salir bien en casa. La vida cambió. Los cuidados, las atenciones, los pequeños gestos se multiplicaron. Mis nietos trajeron flores, escribieron cartas y me rodearon con ese cariño que solo ellos saben dar. Sentí que, aunque estaba herida físicamente, estaba completamente rodeada de amor. La experiencia también nos unió como familia. Discutimos manos, nos escuchamos más, valoramos cada momento juntos como si fuera el último. Y yo, que siempre había sido una mujer fuerte pero independiente, aprendí a aceptar ayuda y a recibir amor sin reservas. A pesar de todo, la sombra de la caída sigue ahí. A veces, cuando estoy sola, vuelvo a sentir ese miedo fugaz, pero entonces cierro los ojos y recuerdo la paz que sentí en el aire, el milagro que Dios hizo en mí, y el amor inmenso que me rodea. A mi familia me salvó tanto como aquel milagro divino. Me enseñaron que no estamos solos, que juntos podemos superar cualquier caída, literal o figurada. YQL Amor, ese amor humano y sagrado, es lo que sostiene la vida. Por eso, cada vez que veo a Ana, a mis nietos, a mis hijos, agradezco, porque sin ellos, esta historia no tendría el mismo final. Ellos son mi fuerza, mi razón, mi alegría, y ahora que sigo aquí contando mi historia, sé que también les doy a ellos un motivo más para sonreír, un motivo para creer en la vida, en los milagros y en la esperanza. Después de aquella caída, algo cambió dentro de mí. No fue solo mi cuerpo el que se recuperó, fue mi alma la que renació. Siento que me volví otra mujer, no porque fuera diferente, sino porque vi la vida con otros ojos. Antes de ese día, llevaba conmigo un peso que no sabía que cargaba. Preocupaciones pequeñas y grandes, dolores escondidos, resentimientos guardados en el fondo del corazón. Vivía acelerada, preocupada por las obligaciones, los problemas de la familia, las noticias malas que siempre llegan. Y sin darme cuenta, me había olvidado de vivir. Pero la experiencia de caer y sentir la vida pasar frente a mis ojos fue como un despertar. Me enseñó que la vida es frágil y preciosa, que cada momento vale, que no puedo permitirme perder tiempo en rencores ni en miedos. Desde entonces, empecé a valorar más las pequeñas cosas. El aroma del café por la mañana, el canto de los pájaros, el abrazo de mis nietos, la sonrisa de mi hija. Todo tiene un nuevo significado. Todo es un regalo. Me volví más paciente conmigo misma y con los demás. Aprendí a perdonar, no solo a quienes me hicieron daño, sino a mí misma por mis errores. Cada día es una oportunidad para empezar de nuevo, para ser mejor también. Encontré una nueva conexión con la fe. No una fe ciega, sino una fe vivida, sentida en el corazón. Una fe que me sostiene cuando la vida es dura y que me llena de esperanza. Ahora, cuando camino por las calles de Zaragoza, veo la belleza en lo cotidiano. Los árboles, las plazas, las risas de los niños, todo es un milagro. Yo quiero ser parte de ese milagro, dando amor, compartiendo historias, ayudando a quienes lo necesitan. La transformación interior no fue fácil. Hubo días de tristeza, de duda, de miedo, pero cada vez que esos sentimientos llegaban, recordaba la caída, el silencio, la luz que vi en el aire, y eso me daba fuerza para seguir adelante. Y me siento más viva que nunca, más presente. Ya no temo al futuro, porque sé que Dios me sostiene, y eso me basta para caminar con confianza. Esta transformación también me dio un propósito, contar mi historia, para que otros sepan que, incluso en las caídas más duras, hay esperanza, que no estamos solos, que siempre podemos levantarnos. Ahora, sé que la vida es un regalo que debemos cuidar con amor y gratitud. Y quiero que mi vida sirva para eso, para inspirar, para dar luz, para mostrar que la fe y el amor pueden sanar cualquier herida.
Durante años, viví mi vida en silencio, cumpliendo con mis deberes, cuidando de mi familia y atendiendo a las pequeñas rutinas del día a día. Nunca me había planteado qué quería dejar en este mundo. Pensaba que eso era para personas especiales, para quienes tenían grandes logros o títulos. Yo, en cambio, era una mujer sencilla, sin grandes méritos. Pero esa caída, ese momento suspendido entre la vida y la muerte, me abrió los ojos. Vi que mi historia, con sus luces y sombras, podía servir para algo más. Que contarla podría ayudar a otros a sentirse menos solos en sus momentos difíciles. Que mi testimonio podía ser un faro de esperanza para quienes atraviesan oscuridades profundas. Desde entonces, me dedico a compartir mi experiencia con quienes quieran escuchar, a recordarles que, aunque la vida sea frágil y llena de incertidumbres, hay una fuerza que nos sostiene, un amor que nos envuelve y una luz que nunca se apaga. He conocido a personas que, al escucharme, han encontrado valor para seguir adelante, que han descubierto que no están solos en su dolor. Y eso me llena el alma de gratitud, porque sé que Dios me dio esta segunda oportunidad para ser una mensajera de esperanza. Este propósito también me ha cambiado, me ha dado paz y sentido. Ahora sé que cada día que vivo es una oportunidad para sembrar amor, para curar heridas, para tender puentes donde antes había muros. En mi historia no es perfecta, no pretende ser un cuento de hadas ni un milagro de película. Es real, es humana, y por eso creo que toca el corazón de quien la escucha. Por eso sigo aquí, frente a ti, contándote todo, porque quiero que sepas que, incluso en las caídas más duras, hay un propósito, que tu vida, con todas sus cicatrices, tiene un valor inmenso, y que a veces solo necesitamos una mano amiga, una palabra de aliento, o una historia como la mía, para recordar que siempre podemos levantarnos. Después de todo lo vivido, siento que mi misión no termina conmigo. Quiero que mi historia sea un faro para quienes enfrentan momentos difíciles. Quiero que sepan que no están solos y que, aunque la vida parezca caer en pedazos, siempre hay una forma de reconstruirse. Quiero que mis nietos y sus hijos sepan que la abuela que cayeron no fue solo una mujer que sobrevivió por casualidad, fue una mujer que encontró sentido en la caída, que aprendió a perdonar y a amar más profundamente. Quiero que mi historia sirva para enseñar que cada momento de nuestra vida, por pequeño que sea, tiene un valor infinito, que las caídas no son el final, sino el comienzo de una transformación. Mi legado es un mensaje de esperanza, de que la fe, el amor y la resiliencia pueden sanar las heridas más profundas, que todos llevamos dentro la fuerza para levantarnos, aunque a veces nos cueste verla. Espero que al compartir mi experiencia pueda sembrar semillas de luz en otros corazones, que puedan encontrar en mis palabras un refugio, un abrazo, una razón para no rendirse. No sé cuánto tiempo me queda en este mundo, pero sé que mientras pueda contar mi historia, estaré cumpliendo con este legado, porque cada vida merece ser vivida con sentido, con amor y con esperanza. Quiero que mis palabras perduren, que sigan tocando almas mucho después de que yo no esté, que sirvan para que otros se animen a enfrentar sus miedos, a abrazar sus cicatrices y a caminar con valentía al final. Eso es lo que quiero dejar, una luz encendida que no se apague, un testimonio vivo de que, incluso en la oscuridad, hay un camino hacia la luz. Si algo he aprendido en esta vida, es que no importa cuántas veces caigamos, sino cuántas veces nos levantemos, y que la luz que necesitamos muchas veces ya está dentro de nosotros, esperando ser descubierta. Después de haber vivido aquella caída y haber sentido mi vida pasar como un río delante de mis ojos, he comprendido que todos tenemos una historia que vale la pena contar, que en nuestras caídas también hay enseñanza, en nuestras heridas, sanación, y en nuestro dolor, la semilla de la esperanza. Quiero invitarte a que no temas a tus propios momentos difíciles, que los mires de frente, con valor y con amor hacia ti, porque ahí, en esos momentos, puede estar la llave para transformar tu vida. Si hoy estás pasando por una tormenta, recuerda que no estás solo, que hay una luz, un camino,
y que la fe, sea cual sea la forma en que la sientas, puede ser ese faro que te guía en la oscuridad. Anne, mi historia no es un cuento milagroso, pero sí es un testimonio real de que el amor y la esperanza pueden salvarnos, incluso cuando parece que todo está perdido. Quiero que sepas que, aunque la vida nos haga caer, siempre podemos levantarnos más fuertes, más sabios y más llenos de amor. Y si te ha llegado este mensaje, te invito a que te unas a este viaje, que compartas tu historia, que escuches otras y que juntos construyamos una comunidad de apoyo, fe y esperanza. No importa la edad que tengas, ni dónde estés, ni lo que hayas vivido, siempre hay una luz que brilla dentro de ti. Solo Teens, que permitirte verla. Gracias por escucharme, gracias por estar aquí y gracias por permitir que mi historia sea parte de la tuya. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y acompáñame en este camino de vida, fe y esperanza. Juntos podemos hacer que la luz nunca se apague. Pude haber muerto, pude haberme ido en ese momento, pero Dios no lo permitió. Quiso mostrarme que aún había una historia que contar. Y lo más hermoso es que, en medio de la caída, encontré mi esencia, reconecté conmigo misma, con Lourdes, una niña llena de sueños y esperanza. A veces, la vida necesita derribarnos para que podamos mirar dentro, para que entendamos que no tenemos el control. Pero Él sí hay, y cuando Él es quien nos sostiene la mano, ni siquiera la gravedad puede destruirnos. La caída no fue el final, fue un nuevo comienzo. Y aquí estoy, viva en plena, y más fuerte que nunca.